Hola amigos de Física 2.0, soy el profe Cristian y hoy explicaré el tema de resistividad eléctrica perteneciente a la unidad de electricidad. No olvides suscribirte a mi canal dándole clic a la campanita para que no te pierdas todo el contenido educativo que comparto día a día. La resistividad o resistencia específica es una característica propia de los materiales y nos indica qué tanto se opone el material al paso de la corriente eléctrica. Como es una característica propia de cada material, su valor va a depender del material con el que se trabaje. Para representar la resistividad se utiliza la letra griega Rho y la unidad de medida que utilizaremos es el ohmio por milímetros cuadrados sobre metros. Para el cálculo de la resistividad de un material tenemos que tener en cuenta la resistencia al paso de electrones, que en este caso está denotada por la letra R y se mide en ohmios, y no es más que la resistencia que ya estudiamos en la ley de Ohm. El área o sección transversal del conductor, esto hace referencia al grosor del cable y se puede denotar con la letra S o la letra A, con cualquiera de las dos. Es indiferente y se puede medir en milímetros cuadrados. Por último está la longitud del conductor. Se denota con una L y esto hace referencia a qué tan corto o largo es el camino que debe seguir el electrón en su trayecto. Su unidad de medida es el metro. Como puedes ver en la tabla se muestra por orden los materiales que poseen poca resistencia eléctrica y entre los tres primeros se encuentra la plata, el cobre y el oro. Pero para entender un poco más sobre estas características de los materiales, veamos lo que sucede con las variables que intervienen en este fenómeno. ¿Qué sucede si el área del conductor disminuye? Se puede observar que la resistencia aumenta. De igual manera, si aumentamos el área del conductor, la resistencia disminuye. Puedes ver que existe una relación inversamente proporcional con estas dos variables. Mientras una sube, la otra tiene que bajar. Y viceversa. Veamos qué sucede con la longitud y la resistencia específica del material. Puedes observar que mientras la longitud aumenta, también lo hace la resistencia. Y si aumentamos la resistividad, también va a aumentar la resistencia. De igual manera, si disminuimos los valores de cada una de ellas, también va a disminuir la resistencia. En conclusión, tenemos que la longitud y la resistividad son directamente proporcionales. Mientras una crece, el valor de la resistencia también debe de hacerlo. Si un valor disminuye, la resistencia también lo tiene que hacer. Ahora manipulemos dos variables a la vez. ¿Qué sucede con la resistencia si el área disminuye y la longitud aumenta? Puedes observar que la resistencia también va a aumentar, por lo que podemos afirmar que a mayor longitud y menor área transversal o superficie del elemento, más resistencia tendrá. Ahora veamos qué sucede si disminuye el área, pero la resistividad aumenta. Sucede exactamente lo mismo que en el anterior caso. La resistencia aumenta, por lo que podemos decir que a mayor resistividad y menor área transversal del elemento, más resistencia tendrá. En conclusión, el área del conductor siempre será inversamente proporcional a la resistencia. Esto quiere decir que mientras un valor aumenta, el otro tiene que disminuir. La longitud y la resistividad del material son directamente proporcionales a la resistencia. Quiere decir que mientras uno de los valores aumenta, la resistencia también tiene que aumentar o viceversa. Si disminuyen, también lo debe de hacer la resistencia. Por último, la resistividad no es lo mismo que la resistencia. La resistividad es una propiedad específica de la materia que mide la dificultad que presenta un material en específico para conducir la corriente eléctrica, mientras que la resistencia es la oposición que presenta un cuerpo para que fluya la corriente eléctrica a través de él. El inverso de la resistividad o resistencia específica se llama conductividad. Pero eso es contenido de otro video. Y hasta aquí la explicación de hoy. Dale clic a la continuación de este tema para que aprendas a utilizar la fórmula de la resistencia en función de la resistividad y sus demás elementos en la resolución de los ejercicios. Y ya sabes, no pares de aprender. Nos vemos.